Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Celebramos un gran acontecimiento, el 20º aniversario de una proeza comunicacional periodística que ocupa todo el ámbito territorial de la República Argentina y se extiende a la República Oriental del Uruguay. Esto es Canal C en su 20º aniversario. Y hemos reunido una audiencia enorme que se diversifica por todos los sectores sociales. Así entonces comenzamos este programa que es el número 20 de nuestra propuesta de todas las semanas. Y ahora sí entramos a la mecánica misma del programa nuestro, que tiene dos aspectos centrales que son muy significativos. Por cierto, estamos a días de las elecciones. Todo está condicionado en alguna medida por este suceso que va a marcar el presente y el futuro de la Argentina en los próximos días, meses, años, no sabemos. Pero lo cierto es que un acontecimiento de los que quiero rescatar ha pasado desapercibido. Y el otro es al que vamos a referirnos ahora y que ocupa prácticamente la atención de todo el sector político, financiero, económico y cultural de nuestro país. El primero, hace una semana, para que tengan una idea cabal, el presidente de la República decidió iniciar un recorrido por todo el país porque le han venido reclamando, exigiendo que lo haga, porque parecía ser que solamente gobernaba para perros en la casa donde él se aloja. No, la República Argentina es vasta y compleja. Y eligió el extremo que ya había destacado en su momento el Papa antes de fallecer, que venía de un lugar remoto del mundo sudamericano y que era el sur argentino, y lo inició en Tierra del Fuego, es decir, pretendió iniciarlo en Tierra del Fuego y le fue muy mal. En la República Argentina, en la historia minúscula y en la historia mayúscula de la Argentina, nunca se vio un acontecimiento así. No logró reunir ni a 100 personas para que lo acompañasen. Virtualmente, en Tierra del Fuego, a cuya industria y a cuyos productos había cuestionado, castigado, perjudicado, dañado, no podía encontrar ningún tipo de sustento ni de apoyo. Y efectivamente sucedió así. Fue directamente limitado en sus movimientos y directamente también suprimido de cualquier manifestación de cariño, de afecto, hasta diría de respeto. 100 personas. Se tuvo que ir.
caso único que un presidente, siempre al margen de las disidencias y de las diferencias que se tengan en el campo político, un presidente por lo menos genera algún tipo de inquietud, de interés, de curiosidad, hasta podríamos decir. Esto no ocurrió en modo alguno. Y el episodio fue minimizado por los medios de comunicación que tienen intereses formales y frontales en el tema de instalar una figura y de, al instalar a esa figura, proyectarla. Una figura que no necesita ser instalada ni proyectada. Lo que pasa es que su descenso, a nuestro entender, sí es un acontecimiento que debe ser rescatado. Este es un punto. Y el otro es el que concierne a este hombre que mira la pantalla a quien lo denuncia con cara de un homicida virtualmente, advirtiéndole las consecuencias gravísimas que traería si no prueba lo que ha atribuido como inconducta de un candidato, el primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, que es el señor Esper. Una figura que en algún momento fue íntima del presidente y luego retomó a su círculo áurico, pero con una imputación gravísima, que o la aclara él, o la aclara la justicia, o queda la sensación de que aquí se está protegiendo algo muy serio y muy grave, que descalifica no a los protagonistas solamente, sino a su propia fuerza. Pensamos que en su propia fuerza, que no es propia en el sentido cabal, hay muchos que no solamente lo resisten, sino que le están pidiendo hoy su renuncia, su apartamiento. Hay que tener prudencia cuando se comunican las conductas propias en los medios de comunicación y no tener gestos de matonismo para cuando se confronta también con los adversarios y con los rivales. Hoy hemos tenido que meter algunas modificaciones en nuestra escenografía por razones completamente personales y en consecuencia ya ingresamos al terreno propio de Barricada, que está cumpliendo su 10º año y en todos los años no solamente ha cumplido con el calendario, sino que también ha obtenido la recompensa, el reconocimiento y el tributo de los medios de comunicación y de los medios especializados, otorgándole premios a la conducción y también a la naturaleza del programa. En este momento, una de las grandes cuestiones que se plantean en Argentina es el de saber cómo son los criterios que gobiernan en este momento. No sé, dentro de 2 o 3 semanas, cuando se realice el acto electoral, por parte de los que estudian, entre otras cosas, la opinión pública. Lo tenemos a Gastón Toro, que es un conductor político y presidente del Grupo Feedback. Grupo Feedback, entonces, ocupa hoy el inicio de nuestro programa con su consultor para saber dónde estamos parados, qué criterios debemos seguir y a su vez también, no solamente el criterio que debemos seguir, sino cómo se está orientando la opinión pública. Así entonces le damos la bienvenida a Gastón Toro. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. En consecuencia, ¿cómo avisora que se va a desarrollar? En Córdoba tenemos 18 propuestas electorales. Lo podríamos ceñir a Córdoba porque se presenta como un lugar realmente conmocionante. Sí, en realidad la elección intermedia que vamos a tener es la más importante del 83 a la fecha. Tiene características de que se terminaron los bipartidismos, digamos, o las bialianzas, los frentes electorales,
y vamos a tener en la mayoría de las provincias fotos y resultados casi de tercios. Nosotros en las encuestas presenciales, principalmente lo que detectamos, y no nos ocurrió ni siquiera en la pospandemia, en el 2021, al año de concluir la pandemia, la orfandad. Es decir, si usted, doctor, me tendría que decir cómo titularía hoy la foto social de los estudios presenciales y los focus group que estamos haciendo, orfandad. O sea, hoy el ciudadano, en realidad, un tercio de la ciudadanía se siente totalmente huérfano. La película hay que verla completa, viene decepcionado de Macri, viene decepcionado de los Fernández, pandemia en el medio, apareció Milei como un outsider y, digamos, no está, y perdió en realidad lo que perdió Milei, no solamente la cuestión económica, que sí lo estamos viendo en los estudios, que la preocupación del ciudadano en el tema económico, sino que perdió la cuestión discursiva, que es el tema de la corrupción. Entonces, ¿qué estamos notando en los estudios presenciales a 3 semanas de la elección? Que hay entre un 17 y un 28% de indecisos, que esto no nos ocurrió nunca. Hay entre 2 décimas, o sea, más de 10 puntos de voto en blanco. Nunca nos ocurrió. Es decir, normalmente cuando se hace intención de voto, el voto en blanco siempre fue 2%, 3%. Y estamos teniendo un ejemplo. Capilla del Monte, que hicimos un estudio hace 4 días, entre el voto en blanco y el indeciso, 41%. Entonces, es la foto triste, que podemos tomarla de Córdoba, pero es lo que está ocurriendo a nivel nacional, de la sociedad, ¿no? Totalmente huérfana. Son dramáticos los datos que da Gastón Toro, la descripción que ha hecho minuciosa y amplia de cómo se expresa la ciudadanía, pero a su vez cómo se expresa para Yanina. Yanina Vargas fue candidata hace 3 años atrás y hoy ocupa una función pública en el Consejo Deliberante y es candidata a diputada nacional número 2 de la lista de Ciudadanos. Así es. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes frente a estos datos tan precisos que acaba de proporcionarnos Gastón Toro? Bueno, yo la verdad que coincido con lo que dice, es lo que se nota en la calle. En la calle se nota una decepción de la gente porque la gente apostó a lo nuevo bajo un discurso de no a la casta y cero corrupción. Y bueno, los golpes que viene teniendo el gobierno en este último tiempo, indudablemente la gente lo está mirando desde otra óptica al gobierno. Yo lo que noto es que sí mantiene su núcleo duro, lo sigue manteniendo, que son casi todos los jóvenes que están ahí apoyando a full, pero trabajo mucho con el sector de jubilados. Los jubilados tienen una decepción tremenda, la clase trabajadora también. Y bueno, la expectativa nuestra es, más que todo para un 2027, crear un espacio de gente por ahí que no se siente representada con los partidos tradicionales y que nosotros les estamos ofreciendo un lugar más de centro, que no caiga en los extremos, porque por ahí lo que notamos de lo que está cansada la gente, lo que nos pide la gente es que haya respeto. Es algo que parece básico, pero es lo que la gente siente que se perdió, que es el respeto de todas las partes, ¿no? Porque vemos que en el Congreso está pasando permanentemente una falta de respeto, una payasada total, que no se escuchan, sino que están esperando para ver cómo les responden al otro, para filmarse, para escracharse. Y la gente nos pide eso, respeto, porque desde ahí consideran que nace el diálogo y las políticas públicas donde todos nos sintamos incluidos y siendo parte. Josué Plevich se hace mucha insistencia y destacan el rol de los jóvenes. Pero por de pronto voy a destacar que es delivery, que es un trabajador que ocupa otras áreas también, entre ellas la fotografía, etcétera, y es el candidato del FIT, del Frente de Trabajadores de la Unión de los Sectores de Izquierda, que se presentan
con ese nombre. Pero se alude, y él es un joven, se alude mucho al rol de los jóvenes en estas elecciones y se habla de franjas de edades entre 20 y 30 años que son como ajenos a las situaciones que en algunos de sus hogares son dramáticas. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, primero gracias por la invitación. Tengo 27 años, soy estudiante también en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que sí, se discute mucho del rol de la juventud, si esto de derecha o no, justo también en el sector en el que yo trabajo, que es de delivery, también se supone que todos somos de derecha, y bueno, yo creo que no es así, y se ha visto acá en la ciudad de Córdoba, creo, muy marcadamente con las movilizaciones de los estudiantes universitarios, que no solamente hemos marchado por las universidades, y que creo que hemos conformado, creo, el fenómeno de oposición en la calle más grande que ha tenido Córdoba, esta ciudad, contra el gobierno nacional, contra el ajuste, no solamente del presupuesto, como decía, de las universidades, sino del salario docente, que representa el 90%. Entonces, un movimiento estudiantil que no solamente nos movilizamos por eso, sino también nos unimos a distintos sectores. Cuando hay despedidos, como los trabajadores de Río Tercero, fuimos a Río Tercero y viajamos a solidarizarnos. Cuando están los compañeros despedidos del Coca, ahí estamos, digo, una juventud que muestra otra cosa, que mostramos que nos apropiamos los valores de la solidaridad, de la unión obrera estudiantil, retomando las banderas del cordobazo, ¿no? Tan importante en la tradición de nuestra provincia, algo completamente opuesto a lo que quieren vender de que somos todos votantes del gobierno nacional o que adherimos a las ideas. Desde ya que puede haber muchos, porque también hay que decirlo, entre la juventud muchos estudiamos y laburamos, o quienes laburamos lo hacemos en las condiciones más precarias también, sobre todo entre las pibas, las personas de las diversidades sexuales. Entonces, desde ya puede haber habido mucha bronca, que se haya volcado en un voto en el 2023 con el gobierno de Milei, que parecía como algo distinto, que venía a cambiar todo, contra la casta, etcétera, como ya lo dijeron, pero que eso se acaba rápidamente, esas ilusiones, yo creo, se rompieron con este año y medio de gobierno, que lo único que vimos que estaba haciendo el gobierno nacional es ajustar, robarle a las personas con discapacidad, meter a tipos como Expert primero en una lista cuando es un tipo vinculado con el narco. Me parece que la juventud no tenemos nada que esperar del gobierno nacional, pero tampoco tenemos ilusiones en otras alternativas que nos quieren venir a presentar, candidatos que se pasan de una lista a otra, conforman listas nuevas de un día para el otro, que no se sabe bien qué es lo que vienen a proponer de nuevo, o que a lo mejor plantean un ajuste pero menos cruel, con otras formas distintas a las del gobierno nacional. Nosotros nos planteamos en oposición al ajuste, queremos que poner como primera prioridad las necesidades sociales, y si hay que afectar a los intereses de los poderosos, como es el campo, los ojeros, como son los bancos, los especuladores financieros, o negar la deuda usuraria, ilegal, fraudulenta que tenemos con el FMI y acreedores privados, que debería investigarse, poner eso por delante, poner las necesidades sociales por delante, por ejemplo, repartiendo las horas de trabajo, ¿no? Hoy, entre los jóvenes somos un montón que estamos precarizados, que cobramos 2 mangos, laburamos más de 10 horas, por 2 pesos. Entonces, ¿por qué no afectamos los intereses de los grandes empresarios en Argentina que ganaron con todos los gobiernos? Con el gobierno de Macri, de Fernández, con el gobierno de Milei ahora. Si afectáramos los intereses de las 12.000 principales empresas del país, podremos generar 1 millón puestos nuevo de trabajo, repartiendo la jornada laboral a 6 horas, sin afectar el salario y repartiéndola entre los trabajadores que trabajan en esas empresas y los desocupados, trabajadores precarios, informales, que acá en Córdoba, por ejemplo, representamos más de la mitad, ¿no? Y eso, como decía, entre jóvenes, mujeres, disidencias, es cada vez más. Les ruego a todos, porque hay algunos que no han intervenido en el programa o no conocen su mecánica, que no repriman lo que sienten y, de todas maneras, interrumpan, porque no hay ningún problema en interrumpir, no es una falta ni de respeto ni de consideración, sino que forma parte de la naturaleza del debate. Marité Puga es una figura histórica del peronismo y hoy está enrolada en Defendamos Córdoba. Defendamos Córdoba. Que, si ella puede especificarnos bien claramente cómo surge Defendamos Córdoba y qué se propone Defendamos Córdoba y qué lo separa Defendamos Córdoba del gobierno de la provincia de Córdoba, que la mayoría de observadores
políticos consideran un gobierno de neto cuyo peronista. Bueno, ha sido muy claro. Hay un cansancio, diría yo, del destrato por ahí de un gobierno cordobesista, que habría que ver qué le queda de peronismo, ¿no? Porque en esta mezcla de propuestas de un cordobesismo sin color, sin sabor, casi sin sustancia, Natalia viene a hacer un aire fresco, ¿no? Un aire fresco retomando, por supuesto, para esta época, todas las que son las banderas del justicialismo. Y no hay teoría que nos defina, sino que hay una práctica. Natalia no votó la ley base, no votó ninguna de las leyes que apoyaron los diputados cordobeses. Y eso va mucho más allá de que sea la hija o no hija de la Sota, por supuesto que lo es. Pero digo, no es su galardón mayor, es haber resistido estando en un bloque y haber visto y avisorado con tiempo de que este hombre nos llevaba a lo que nos está llevando, ¿no? Que es una catástrofe nacional. Este hombre cuando habla... A Milei, del actual presidente. Yo no puedo creer que avisorados representantes nuestros no hayan visto lo que era este tipo, salvo que haya otros intereses que desconocemos, ¿no? Pero no puede ser que gente común haya visto que este es una persona desquiciada y que tiene montado realmente podríamos decir, una puesta en escena donde hay intereses por detrás de él superpoderosos, ¿no? Que están haciendo negocios permanentemente, y que haya diputados que se dicen peronistas y que hayan aprobado leyes que realmente nos han perjudicado enormemente. Y bueno, en esto a nosotros nos gustó mucho, es toda una generación casi que está apoyando a Natalia activamente, porque nos vemos mucho más reflejados en ella que en este cordobesismo, vuelvo a decir, para mí desteñido, y con un destrato importante para muchos de los compañeros, y que hace que hoy nos volquemos fuertemente a apoyar esta lista. Toro, sí. Quería decir algo. Sí, quería aportar de lo que estaba diciendo, que Natalia en realidad, obviamente los espacios están en tres, se están dividiendo en las tres canastas, es los libertarios, este cordobesismo que se llama Provincia Unidas, y Natalia. Hasta ahora el DON está dando, en las bancas se van a distribuir hoy las fotos en estas tres fuerzas. Ha cooptado todo el voto kirchnerista y quedó con menos de 2,5 el kirchnerismo, porque además nosotros eso lo cruzamos por quién votaron a presidente y lo cruzamos por quién votaron a gobernador, o sea, sabemos de dónde viene la intención de voto. Cooptó parte, está cooptando del voto del cordobesismo y también muy poco porcentual del indeciso libertario, que gran parte de los indecisos son libertarios, mujeres y jóvenes. Eso quería aportar, que no está teniendo techo, va a ser una excelente elección Natalia La Sota. Por eso usted aportó justo con la intervención que tuvo algo que yo quería saber y establecer bien, esta diversidad enorme de fuerzas que se presentan en Córdoba, en un número desusado, diríamos, ¿no repercute luego finalmente en las decisiones del electorado? No, en realidad hoy las fotos, todas las fotos, ahora estamos terminando, el martes se termina un operativo, nosotros hacemos cuentas presenciales, lo único que creemos en el campo, o sea, no que sería muy simple para nosotros por el sistema Kawi, que inclusive se baja gratuitamente de internet, hacer encuestas en redes, pero no sirve. Primero porque el 30% de la población no está en internet, listo. Si el 30% no está, no hay nada más que hablar. Segundo, votan los trolls, los bots y los militantes. En redes estoy hablando. No, todas las fotos nos están dando que los tres frentes donde se van a dividir las 9 bancas son La Libertad Avanza,
que es el sello de La Libertad Avanza, no por Roca. Roca no lo conoce el 88%, o sea, no es el primer candidato, es el sello del voto duro de La Libertad Avanza, que es alrededor del 30% en Córdoba. Provincia Unida, ¿qué es Schiaretti? Ahí al revés, es la persona. En realidad, si no iba Schiaretti, lo más probable es que Provincia Unida salía tercero, detrás de Natalia. Y Natalia de Sota, que está sin techo, que va a ser una excelente elección, calculo cercano al 20%. Son datos verdaderamente para muchos sorprendentes. En este momento tengo un equipo en Montecristo, otro en Colón, el sábado se sigue haciendo Colón, el lunes hacemos Capital, martes Capital, y vamos a terminar con 1.600 casos que van a estar el jueves, y además esta está financiada por nosotros, o sea, no tenemos ningún condimento de presión política de nadie. ¿Y primero quién te da? Primero están los libertarios. No, el estudio este está en proceso, no sé, este estudio, no, digamos, estamos hablando del estudio este, está en proceso, estudio presencial, o sea que hasta que no se haga la última planilla y no se cargue con los data enter, no sabemos. Claro. La izquierda no tiene, ya voy a volver, Janina, con lo que usted acaba de decir, no tiene, siempre lo ha dicho, no tiene recursos para explorar el ánimo del electorado o saber hacia dónde se dirigen, pero tienen un predicamento en la calle muy marcado. Ahora, ese predicamento en la calle hay que ver si se vuelca hacia las figuras que ustedes convocan, entre las cuales está usted como joven, como trabajador y como hombre de izquierda. Así es, me parece que lo que expresa la calle es mucha bronca, mucho descontento, como se viene planteando. No me sorprende que casi la mitad de la población esté indecisa, digamos, o esté tendiendo el voto en blanco. Creo que lo que expresa es que hay cada vez más bronca y más desconexión de la gente, de los trabajadores, jóvenes y las mujeres de los partidos políticos tradicionales que vienen siendo quienes han gobernado este país y la provincia y no han venido resolviendo los problemas de las grandes mayorías. Es decir, si no llegar a fin de mes, que no te alcance la comida, tener que laburar cada vez más horas, como decía, no poder pasar tiempo con tu familia, acceder al arte, digo, cosas básicas que me parece que hacen que se haya acumulado un nivel de bronca y de cansancio que expresan los datos que decía el compañero. Yo como dato siempre pongo el ejemplo, perdón, de la comunicación, porque soy amante, soy comunicador, que son dos frecuencias que nunca se van a cruzar. Los políticos son AM y los ciudadanos son FM. No se van a cruzar nunca. Y pasa que los partidos tradicionales en el último tiempo, incluido el PJ en la provincia, del cual ha sido parte Natalia del Sota, hay que decirlo, ahora ha votado en el Congreso algunas de las leyes del Gobierno Nacional en contra, pero en el 2020, en plena pandemia, votó en contra de los jubilados de la provincia, afectando la fórmula jubilatoria, y es uno de los avances más graves contra los jubilados de la provincia que ha tenido, ¿no? Y eso Natalia de Sota, formando parte del bloque del PJ en la legislatura, lo votó a favor. Entonces ahora se viene a presentar como una alternativa diferente, pero cuando era legislador en Córdoba votó distinto, votó en contra de los jubilados. Otra cosa más, parece que es importante destacar por ahí que si no afectamos los intereses de los sectores concentrados de la economía, si no desconocemos la deuda, tenemos un problema, porque quienes digitan la economía hoy en Argentina es el FMI, que está planteando qué es lo que podemos hacer y qué no. Ahora el Tesoro norteamericano, que parece que puede comprar bonos de Argentina, acciones argentinas en el mercado, y puede empezar a tener más todavía injerencia sobre nuestra propia economía. Bueno, ¿qué van a hacer aquellos candidatos, aquellas candidatas que ni siquiera acompañan a la lucha de los trabajadores cuando se enfrentan a las empresas, al gobierno, a ese ajuste? Porque se pueden decir opositores, como muchos hoy se dicen opositores del gobierno nacional, pero después en las luchas no están. Cuando se discute del desconocimiento de la deuda, nadie plantea ni siquiera que se investigue, algo básico, ¿no? Que podría demostrarse cómo no fue ni a salud, ni a educación, ni para los trabajadores, ni para el pueblo. Bueno, es algo que nos parece fundamental discutir y que no se dice mucho, ¿no? Incluso reivindica el modelo de su padre, de la Sota, acá en la provincia. Yo cuando vine acá, las movilizaciones más grandes eran las contra el gatillo fácil, las movilizaciones, las marchas de la gorra, que eran justamente contra un régimen del padre que instaura un nivel de precarización en la juventud, con el PPP, incluso que ahora reivindican mucho y que creen que debería llegarse a nivel nacional. Esa institucionalización de la precarización, que el Estado empieza a garantizar la precarización para las empresas de forma gratuita. Perdón, desde la función pública, ¿se advierte este descontento que se va transmitiendo de expositor en expositor? Sí, se advierte. Y si tienen
Ya voy a volver con usted porque vamos a ir al corte, pero con la respuesta para esta pregunta, pero un adelanto de la respuesta. Si se advierte desde la función pública y el esfuerzo que ustedes desde la función pública hacen. Sí, totalmente. Hacen. Sí. Sí. Obedeciendo a un plan, a un diseño, con recursos, sin recursos. Y con recursos escasos, ¿no? Con recursos escasos. Ya vamos a volver con Janina para saber si efectivamente los recursos son escasos y si hay posibilidades desde el Estado, ese Estado que quería fundir y no lo ha logrado el presidente de la República, destruirlo, aniquilarlo, como había dicho. Ya volvemos en cuestión de minutos. Creemos en la libertad, ¿no? Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Dicen, mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección.
Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. ¿No serían zurdos? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar de su moneda para pagar. Yandina Vargas estaba justamente ocupándose de saber cómo desde el Estado municipal, se pueden distribuir fondos que son escasos para ayudar a solucionar problemas que son de carácter muy urgente en algunos casos. Sí, bueno. Y otros emprendimientos de mayor valía, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo la verdad que no pertenezco a la parte ejecutiva, entonces por ahí esa respuesta me parece que me siento como atrevida, quizás ocupando el lugar de otro funcionario que la tendría que responder, pero lo que sí puedo decir es que todos sabemos que los municipios y los gobiernos no están recibiendo ayuda del gobierno nacional y que, bueno, por ahí lo que vemos es que es fácil para un presidente recaudar y no devolverlo a la sociedad en obras ni en ayuda que necesitan los gobernantes para que los gobernantes o los municipios son en realidad los que tienen la obligación de devolverle los servicios a la gente. Pero bueno, están bastante limitados y condicionados con esta poca ayuda y escasa ayuda que tienen del gobierno de la nación. Usted en su momento, cuando fue candidata en las anteriores elecciones, tenía que proponer soluciones, sobre todo en el ámbito territorial donde se desempeñaba. Hoy volvería o vuelve a esos lugares y qué le reclaman o qué le solicitan o qué es lo que forma parte del interés de la gente. Sí, mi trabajo político es social, así que estoy siempre en la calle y lo que la gente primero que nada está reclamando es, bueno, las necesidades urgentes que tienen los jubilados, las sabemos todos, la gente con discapacidad también. Y bueno, por otro lado, el tema de los sueldos, son todos los trabajadores porque no están llegando a fin de mes. Y lo que nos están pidiendo es que las clases políticas, yo entiendo que la elección está sumamente polarizada y entiendo que en este momento conviene quizás ser blanco o negro, pero voy a seguir manteniendo mi convicción de que los extremos le hacen mucho mal a la Argentina, sea cual fuere, o sea, uno o el otro, para mí son exactamente lo mismo, porque ya probamos otro tipo de gobierno y también fue malísimo. Para mí el peor gobierno que yo viví en democracia fue el gobierno de Fernández, y bueno, este gobierno indudablemente tiene sus errores, sigo creyendo que puede ser algo distinto. No avalo mucho todo lo que tiene que ver con la economía y con lo que tiene que ver con un ajuste a los gastos políticos innecesarios y con lo que tenga que ver con una estabilidad de la inflación. Pero no estoy de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la parte humana, con los recortes a la discapacidad, con el ajuste a los jubilados, con la educación. A ver, voy a defender siempre la educación pública. Mi mamá, soy hija de docente, maestra rural, y mi mamá fue mi única maestra en mis 7 años de primaria. O sea, toda la vida voy a defender la educación pública. Pero no tenemos que tenerle miedo a las auditorías. O sea, a mí me parece que es momento también, si queremos ayudar al país, de dejar un poco de lado el relato, porque creo que por ahí también encajamos en la bolsa de decir vienen por la educación pública, y yo no entiendo que vengan por la educación pública, yo entiendo que vienen por los gastos innecesarios que hay. Así que yo en eso sigo apoyando o sigo creyendo que hay que auditar y que hay que controlar. Por otro lado, escucho ahora a todos hablar de discapacidad. Yo defiendo y sostengo que el Estado tiene que estar súper presente en sectores vulnerables como la discapacidad. Pero vengo de un pueblo donde la mayoría de los habitantes tienen pensión por discapacidad y pensión por discapacidad de enfermedades que no las tienen. Usted tiene una compañía durante el proceso de promoción de su
candidatura, que es un payaso. Es un payaso, el payaso Crotón, que es un payaso muy famoso acá en Córdoba, y justamente lo puse en la campaña, es mi jefe de campaña territorial, porque... es jefe de campaña. Es mi jefe de campaña territorial, o sea, es el que arma las actividades territoriales que hacemos nosotros, me las arma el payaso, porque justamente es en contrapropuesta para decir los payasos fuera del consejo. Porque la gente te está diciendo, pero tenés un payaso acá en la campaña. Sí, una persona que se preparó y estudió para ser payaso, que es su profesión, que se ganó el Carlo en el verano al mejor actor infantil y que está haciendo ahí un show para atraer gente para escucharlos, porque el que ve mi campaña me va a ver que yo prácticamente no hablo. Escucho y dejo hablar a la gente qué es lo que la gente quiere de la Argentina, porque tenemos una ruleta con distintas preguntas que son amplias, que tienen que ver con qué soñás para una Argentina, si tuvieses una varita mágica en el Congreso, qué sería lo primero que haces, porque las urgencias las sabemos todos, tenemos que trabajar sobre las urgencias, pero también está bueno escuchar cuál es el sueño de los cordobeses. Quiere decir que el payaso va recogiendo todas estas necesidades, demandas, solicitudes, y luego usted hace una evaluación. Yo estoy con él todos los días, en todas las intervenciones estoy ahí, la gente va, participa, nos transmite, yo les doy mi punto de vista y después mucha gente que quiere unirse porque ve que somos algo distinto y bueno, de ahí los empezamos a unir a este espacio nuevo que hemos hecho con la Coneja Baldassi. Tenemos que volver, Marité, es un tema crucial que es la distancia que han tomado del gobierno de Córdoba. Usted ya lo ha caracterizado. Sí. Ya lo ha definido. Allí creo que se encuentra mucha gente que ha formado parte de su historia, que ha militado con usted y usted ha tomado una distancia por una negativa a aceptarla a usted con sus ideas actuales, porque usted habló de las banderas históricas del peronismo. Y en un momento determinado yo pensé, ¿cuáles son? Si uno las puede enunciar, pero ¿tienen subsistencia esas banderas? ¿Son posibles de aplicarlas? Totalmente posible, totalmente. Mira, acá el joven decía que bueno, él vino en una época de la Sota y había grandes manifestaciones. Por supuesto, ese es el juego de la democracia, que es la libertad, ¿no? La libertad en serio. Y volvió a ganar el peronismo, y volvió a ganar el peronismo, y volvió a ganar el peronismo. Yo lo que digo es que a este peronismo en serio hay que pasarle el plumero, ¿no? Porque tiene mucha sustancia y por ahí pocos ejecutores reales. El tiempo en el poder a veces adormece. Por eso yo creo que tanto el Papa Francisco, que tenía una idea social para nuestro país y para el mundo, con una idea realmente donde tiene que ver con cada uno de nosotros, los conceptos de justicia social, ¿cómo van a pasar de moda? La justicia social es algo que hay que ejecutar. En este caso, nuestra lista lo que hace es arrimarse fuertemente. Por ejemplo, hablamos de discapacidad no solo por la lástima, que muchas veces muchos periodistas han caído en ese pozo, ¿no? Pobre persona, pobre mujer. No, no, no. La discapacidad es un derecho. Y el derecho no es por lástima, es porque es un derecho. Seas lindo, feo, gordo, flaco, te toca. La discapacidad es un derecho que le corresponde a las personas para poder pelear por lo que le tiene que dar el Estado y tiene que ser un Estado presente. Nosotros hicimos una ley junto con Natalia que se llama Córdoba Inclusiva, que después se presentó en Buenos Aires como la ley Argentina Inclusiva, donde por lo menos se obliga a todos los empleados públicos a saber lo que es la discapacidad, para el trato, para poder recibirlo, para saber, hoy un arquitecto tiene una opcional para diseñar una ciudad, no saben ni siquiera poner las rampas todavía, porque no tienen la obligación los arquitectos de saberlo. En derecho tampoco tienen más que una opcional. ¿Cuál es el derecho de las personas con discapacidad? No se estudia. En medicina, en salud, no hay una materia que se estudie. Todo está hecho a pecho y a lo último. Entonces, esta ley obliga
a determinados sectores de nuestra sociedad a saber, ¿y qué es una persona con discapacidad? Es como decían antes, un minusválido, valía menos. Cualquiera en cualquier momento puede ser discapacitado, en cualquier momento de circunstancia de su vida. No solo nacer, ser. Me acabo de operar de cadera y estuve discapacitada 1 mes y medio y aquí ando y vamos a ver cómo quedo. Y digo, nos puede tocar a cualquiera. Cuando estamos embarazadas, que nos puede estar las escaleras y todo. Totalmente. Entonces, no hay un diseño porque no está en la cabeza. ¿Por qué no está en la cabeza? Porque no está en la cabeza ni siquiera de los presupuestos. Por ejemplo, yo hago una pregunta. Hay algo muy importante. Yo estuve a cargo de discapacidad casi 16 años en Córdoba, ¿no? Y una de las cosas que promovimos también es que el 2% del impuesto inmobiliario y el 2% del impuesto inmobiliario provincial y el municipal vaya para discapacidad. Quisiera saber dónde están. Esto es muy bueno para una encuesta, ¿no? Saber dónde fueron a parar, cómo se reparte y qué han venido a paliar. Hoy nosotros vemos los prestadores desesperados, vemos que se están cerrando un montón de instituciones donde la gente queda al garete. Sí, claro que se necesitan especificidades para cada discapacidad y familias que quedan peleando con su bolsillo que no alcanza. Es muy fácil poner, como se ha puesto, y no voy a dar los nombres, algún discapacitado o persona con discapacidad VIP con dinero. La mayoría no lo tiene. Anda a ver una mamá con un chiquito con discapacidad y 2 o 3 chicos más. A ver, ¿cómo hace? Esto es muy difícil. Por eso decimos, también tiene que ver con una cultura. Porque no es casualidad de que tengamos ese maltrato con las personas con discapacidad. Y haya diputados que encima vetaron también junto con el presidente. Yo no lo puedo creer. No sé cómo no les da vergüenza volver a aparecer ahora en la campaña, sonreír, abrazar personas con discapacidad, como si nada hubiera pasado. Lo vetaron. Esto es lo que a mí me separa de algunos compañeros, entre comillas, que hacen que no tenga nada que ver. A ver, ¿qué es lo que tengo yo que ver? Lo votás, vetás una ley que es a favor de la inclusión, vetás una ley y después venís a hacer campaña como si nada, abrazando chiquitos con discapacidad. O sea, a mí se me cae la cara, soy franca. Sí. Bueno, la agenda de la gente pasa por otro lado. Pasa por seguridad y por economía, o sea, ni discapacidad, ni nada. O sea, la agenda pasa por otro lado, social. Si lo puede ampliar al concepto. Sí, la agenda, cuando se pregunta, hay una pregunta abierta ¿qué mejoraría? Es una pregunta abierta, es decir, el encuestador tiene que tomar lo primero que dice. El entrevistado puede decir que dejen de chorear, digamos, después se tabula. En la pregunta abierta, la problemática número 1 de los ciudadanos, estamos hablando que hemos encuestado en Mendoza, presencial, en Salta, en Santa Fe, en Rosario, hemos encuestado en Rosario en febrero con 44 grados, digamos, o sea que hemos hecho mucha presencial y este año, principalmente estos 2 últimos meses acá en Córdoba, es seguridad y economía. Sí. Porque más allá de que hay inflación, entre comillas, muy baja, en realidad hay una recesión que se siente. Sí. Y eso salta en las preguntas abiertas. La pregunta abierta es seguridad como punto número 1 y después viene la economía. Y ahora hablando del tema de la seguridad, acaba de lanzarse, para llegar al Congreso, yo tengo mis dudas de que prospere, un proyecto de Código Penal con medidas drásticas, con medidas categóricas, con medidas severas. Sí. ¿Eso puede incidir en el electorado? Esos son los manejos. Sí, obviamente que puede incidir. Obviamente, eso es Big Data, eso se trabaja con Big Data. Es decir, en eso trabaja muy bien Milei, el tema del Big Data. Es decir, se mide a tiempo real. Yo estoy hablando de la cuestión técnica. Lo mío no es subjetivo. Yo tengo que ser totalmente objetivo, por lo menos lo mayormente posible. Y entonces, a tiempo real se mide el Big Data. Es decir, y trabaja bastante bien. En lo que es gabinete de crisis es un desastre. O sea, no sabe cómo comunicar ante una crisis. Lo hemos visto con Esper, lo hemos visto con el tema Andis. Pero el tema Big Data, lo que está ocurriendo en Internet,
en los conversatorios en tiempo real, por eso son disparadores para tratar de conservar el núcleo duro. Es una estrategia interesante de campaña. Entonces, la propuesta de un nuevo Código Penal muy severo, visto desde la perspectiva jurídica, del ciudadano, entonces puede tener una incidencia. No. Gran parte de la sociedad lo va a aceptar. Lo va a apoyar. Lo va a apoyar y lo va a aceptar. Es que el problema es cómo se reparte la riqueza, cómo se reparten los recursos. El problema me parece que es que se está hay que discutiendo... prestar atención a la lectura fina de este nuevo Código Penal, las penas que impone, la pérdida de todo tipo de, llamémosle así, no son más que derechos, beneficios que tengan las personas condenadas, etc. El aumento de penas es el conjunto de aspectos que es... La baja de edad. Todo lo que viene haciendo el marco de seguridad y gobierno viene siendo incrementar las medidas y las herramientas a favor para la represión de las marchas, de la movilización, de los distintos reclamos. Está previsto son reformas que tratan de forma demagógica. La mayor parte del ciudadano está apoyando. Una de las pocas cosas que se sostiene el gobierno es que la 9 de julio no está más cortada. Por ejemplo, yo te estoy diciendo, a ver, lo que me sale en los estudios. Yo te estoy mostrando la radiografía. No tengo por qué hacer una lectura. Es pura demagogia. Claro, saben que es un sector del electorado le preocupa la radiografía social es demagogia. No, lo que hace el gobierno en función de eso. Sí, bueno. Pero lo que se está haciendo es demagogia en función de las preocupaciones de un sector de la población para reprimir a quienes protestan contra el ajuste que está llevando adelante el gobierno. Y que acá nadie se opone. Me parece fundamental decirlo porque se plantea que la variable de ajuste que decía acá Janina, que estaba a favor del ajuste, bueno, ¿cuáles si no son las jubilaciones, las personas con discapacidad? ¿Cuáles son si no son las universidades? Digo, porque plantean que hay que auditarlas. Y yo no creo que no haya un intento privatizador en curso. El gobierno nacional intenta generar las condiciones para que las universidades el día de mañana estén en cada vez peores condiciones y se diga, bueno, así no funcionan más, hay que implementar un sistema de vouchers, hay que privatizarlos o cualquiera de los intentos que planteó el gobierno previo a todas las movilizaciones. Porque tenemos poca memoria. Cuando el gobierno de Milei tiende, entre otras cosas, a sacarlo a ustedes de la calle. Exactamente, pero no solamente a nosotros, todos los sectores que se movilizan. A la izquierda se nos identifica con la movilización porque siempre acompañamos todas las luchas. Cuando se movilizan los jubilados y resisten la represión de Bullrich, estamos ahí también. No solamente nuestros compañeros y compañeras, sino también quienes están en el Congreso, como Miriam, Nico del Caño, Chipi Castillo, acá en Córdoba, Laura Vilches, Liliana Olivero, que encabeza la lista. Creo que en eso somos consecuentes, siempre estamos del mismo lado y por eso se nos identifica. Pero las movilizaciones son de los jubilados, de las personas despedidas, de las personas y familiares de personas con discapacidad, que muy bien reclamaban contra eso mientras se le estaban robando la plata. Entonces, digo, se dice mucho de las distintas variables posibles de ajuste, pero nadie menciona, incluso no se dice, ¿no?, que bueno, hay que ver la gente que tiene una pensión por discapacidad, pero en realidad no tiene la enfermedad. Y el 3% de Karina, acá en este mes no se mencionó, por ejemplo. Hay recursos, fondos del Estado para las personas con discapacidad todavía la que se le están justicia robando. no dijo nada del 3%, así que si vamos pero a ir por eso... que salieron todos los medios de español. Yo prefiero dejar eso en manos de la justicia y obviamente que no estoy defendiéndola a Karina, no la conozco, no es de mi partido político. Por otro lado, no defiendo partidos políticos, defiendo más bien ideas y intereses de la gente, no partidos políticos. ¿Por qué no ajustar a las empresas? O incluso, ¿por qué regalarle retenciones a las cerealeras, que son 5 o 7 cerealeras? Yo no, o sea, vos estás haciendo futurología cuando decís que vienen por una privatización de las universidades. Estamos haciendo futurología. No, lo que dijeron es que hay que auditar y hay que controlar gastos. No, y Milei dijo que había que implementar un sistema de voucher y el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Yo no estoy en contra de las auditorías. Yo tampoco estoy en contra, pero que las auditen los estudiantes, dos docentes. Claro, yo fui, antes de tener mi empresa, fui dirigente universitario. Es decir, es gobierno cuatripartito la universidad. Claro. O sea, tiene un control. El control que tiene a partir de la reforma del 18, la universidad que fue modelo en el mundo, no necesita
que tienen auditoría por gobierno cuatripartito, o sea, todos los estamentos de las universidades se controlan. O sea, eso es, y lo digo ahora no como consultor, lo digo como ex dirigente universitario y ex presidente del Centro de Estudiantes de Comunicación, es relato. Pero incluso claro. si quisieran ampliar es relato, los mecanismos y voy a decir de auditoría. otro relato. Suponer que vos lo dijiste y yo te diría, si conocés personas con discapacidad con un certificado trucho, denuncialo. Claro. Denuncialo. No, porque acá se ha invertido la prueba y se dice a un montón que demuestren que son discapacitados. Claro. Vayan a auditar donde están las denuncias, arbitren un convenio con las provincias para que vayan a ver esos pueblos que dicen que el 100% son discapacitados. ¿Por qué someten, y usted que es un brillante abogado, e invierten la prueba? Son todos truchos y le dan un mes para demostrar que no lo son, pidiéndole los estudios donde el circuito médico no está preparado, ni los reciben con anterioridad, antes que nadie, se le vence el mes y después todavía cacarean diciendo que, claro, ni se presenta porque son truchos. Personas en silla de rueda a las cuales les mandaban a domicilio donde ya no estaban. Desgraciadamente se ha instalado al final el tema, uno de los temas centrales que ha mencionado Gastón Toro, que es el de la seguridad y que seguramente que va a impactar en las propuestas que lleguen a los ciudadanos. Hay que ver el grado de aceptación que tienen y cómo los que se oponen los pueden llegar a neutralizar. Es decir, hemos entrado en una etapa distinta del proceso electoral donde lo económico que había sido destacado como superlativo puede quedar hasta no digo que sea, puede quedar hasta opacado por el tema de la seguridad con un proyecto que con mucha viveza el gobierno ha planteado en el tema de la seguridad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio.